Giordano Bruno, expulsión de la bestia triunfante de los heroicos furores. Introducción, traducción del italiano y notas de Ignacio Gómez de Liaño. Giordano Bruno, las imágenes del furor y la bestia. El presente criba el pasado y lo que de él toma, lo que en él ve, no suele ser más que la proyección de sus preocupaciones y el desahogo de sus fantasmas. A veces ni siquiera eso, sino tan solo una rutina. Rutina admirable, es verdad, pues como no admirar la delicadeza de las operaciones que se efectúan en los establecimientos culturales hasta que el nombre egregio o el sistema filosófico que un día inquietaron al mundo cristalizan en la forma de un objeto ilustre que por fin se puede mostrar a la luz del día. Sin embargo, la personalidad de Giordano Bruno y su sistema filosófico representan uno de los casos más resistentes a esas cirugías que, con la paciencia de las olas que chocan contra las rocas, han realizado y siguen realizando generaciones de hombres doctos, pertenecientes a no menos doctas corporaciones. No han faltado los intentos, incluso no han sido frecuentes, que no se entiende bien por qué a estas alturas la significación de Giordano Bruno no presenta una eficaz tan clara, no presenta una faz tan clara como, por ejemplo, la de Descartes o la de Spinoza o la de Kant. Cada tiempo se ha complacido en incluir a Giordano Bruno dentro de su tablero de ajedrez. Nunca han faltado quienes lo han visto como una especie de herencia destinada al que más corra. Ha sabido seducir sin duda, pero no es tan seguro que el filósofo napolitano haya sabido igualmente hacerse entender. No obstante, cuántas imágenes no se habrán proyectado sobre la figura de aquel fraile exclaustrado y trotamundos por una Europa dividida en ásperas rencillas y guerras de religión, un fraile con ínfulas de mago y de libre pensador que fue procesado por la Inquisición romana y que, por último, fue condenado a la hoguera. Además, ¿qué misterios puede esconder a sus espaldas ese hombre inquietante que puso a sus libros títulos tan extraños como El sello de los sellos, El canto de Circe, Expulsión de la bestia triunfante, La cábala del caballo Pegaso, de los heroicos furores, La lámpara de las 30 estatuas, El idiota triunfante o del infinito universo y los mundos innumerables? Si el delirio de un autor pudiera medirse por los títulos de sus obras, ¿qué duda cabe que el delirio de Bruno es de los que hacen época? Algunos pensarán que detrás de semejantes títulos se ocultarían ideas tan desaforadas que por fuerza habrían de arrojar a su autor al fuego de la hoguera. Y se equivocan. ¿Cuántos que acabaron en la hoguera no habían escrito en su vida
una sola línea. De hecho, Bruno fue condenado porque, aun siendo religioso, quiso hurtarse a la jurisdicción canónica, a pesar de los infructuosos esfuerzos que hizo por normalizar su situación dentro de la iglesia, y porque declaró que tenía sus dudas sobre algunos de los dogmas del catolicismo, como la Trinidad y la Encarnación, y no se retractó cuando le obligaron a hacerlo, sino que insistió una y otra vez en que no se le había entendido bien. En un siglo de relativa tolerancia como este, una tolerancia que en realidad las más de las veces se debe simplemente al descrédito en que ha caído la actividad pensante, nos asombra que de una causa etérea resultase un efecto tan desproporcionadamente riguroso, pero no sorprende menos que, pudiendo salvar el pellejo con tan solo aceptar unas proposiciones teológicas que al hombre moderno le dicen bien poco, Bruno prefiriese mantenerse en sus 13 con la integridad de la palabra que había empeñado. En cualquier caso, con su muerte facilitó la tarea de los simplificadores. Qué cómodo, qué grato es poder ahorrarse la lectura de obras envueltas en títulos extraños y escritas a menudo en un latín farragoso, en gracia a que su autor, más que un filósofo, fue un magnífico símbolo, una resplandeciente llama que no hemos de permitir que se apague. Bruno, así se les oye decir, el mártir de la ciencia moderna, el sublime abanderado del pensamiento libre frente al oscurantismo religioso, el reivindicador de la materia universal, el profeta de un universo infinito poblado de mundos innumerables, habitados por seres tal vez inteligentes que los humanos el maestro Schilling, del que sentía celos el propio Hegel. Los lemas podrían multiplicarse. Todo depende de los recursos del orador de turno. Giordano nació en el último momento de la cultura europea en que se podía ser confuso y extravagante. Confuso por un exceso de inteligencia, extravagante por un exceso de rigor. En su tiempo los bienes de la razón no habían ido a parar todavía a las manos de los usureros. Incluso la lengua se mantenía en un maravilloso estado de confusión. La vulgar, porque hacía poco tiempo que había empezado a balbucear contenidos filosóficos. La clásica, porque producida y reproducida artificialmente una y otra vez, se había convertido en una máquina tan magnífica que una frase latina poseía por derecho propio un sagrado valor de cultura, de suerte que lo normal era encontrarla emboscada en medio de eruditos escolios y glosas. Uno de los aspectos más interesantes de los siglos XV y XVI, de ese periodo llamado renacentista, en cuya desembocadura se halla Giordano Bruno en su confusión, o sea, los resplandores que brotan aquí y allá en medio de la confusión en los estados que se están creando, en la religión que se está reformando y contrarreformando, en las conciencias que se están desgarrando incluso con armas y manos, en el idioma que se desborda para alcanzar una madurez demasiado ardiente para ser adulta, en los lenguajes artísticos que, soñando con un pasado tan remoto,
como espléndido, se olvidan enseguida de lo que hicieron sus padres y llaman bárbaro a lo que crearon sus abuelos en el pensamiento. Las creaciones filosóficas del Renacimiento producen una mezcla de impaciencia y vértigo. Se combina lo medieval y lo moderno, categorías, por otro lado, de las que entonces no se era demasiado consciente, pues no quedarán bien establecidas hasta mucho después. La mística y la física, el delirio mágico y el experimentalismo racional, los horóscopos y la astronomía, la renovación de lo antiguo y la siembra de lo moderno. Todo ello en una confusión que fuerza cuando no desarma nuestros hábitos mentales. El mundo y la cultura moderna, contrariamente a lo que se suele pensar, no hacen en este periodo sino en el dique que a mediados del siglo XVII se opuso a los afanes demasiado anárquicos del Renacimiento. Ese dique tendrá la virtud de restablecer de una u otra forma la religión y fundar un método filosófico que aspiraba, guiado por Descartes y Bacon como genios tutelares, a claridades y hechos, a distinciones precisas y experimentos bajo control, a sacar a la luz del día las oscuras entrañas de la naturaleza. La naturaleza es el signo de los nuevos tiempos. Lejos irá quedando la desconfianza, el temor, incluso el aborrecimiento que por ella sentía el hombre medieval. Ahora ya no es, en cuanto mundo, la gran enemiga del alma, sino la obra perfecta de Dios, cuando no la divinidad suprema. La naturaleza se convierte en el horizonte de la racionalidad y la conciencia se persuade de que el libro de la naturaleza está escrito en el idioma de sus ideas. El Renacimiento fue un gigantesco laboratorio, genial y desorganizado, en el que no es fácil distinguir los experimentos que llevan a tierras de promisión y los que están condenados a transitar por vías muertas. Cuando obras de Bruno, todas aquellas que tratan de magia, matecística, lulismo, mnemónica, no habrá que situar en la vía muerta, en los caminos sin futuro. Sin embargo, ahora se empieza a ver que lo más interesante, lo más creativo de la obra bruniana se halla precisamente en aquellas entrañas, en aquellas extrañas obras de las que hasta el presente se creyó que no llevaban a ninguna parte. No eran un futuro para el siglo XVII, pero sí lo son para el XX y para el XXI. Pues, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la cuestión decisiva de su filosofía? Es la cosmología. Bruno apoyó sin reservas el heliocentrismo copernicano frente a la tradición geocéntrica basada en la Biblia y en la astronomía aristotélico-ptolomeica. Es sabido, sin embargo, que no entendió con exactitud los razonamientos matemáticos de Copérnico y que en el heliocentrismo vio más que una cuestión científico-experimental, una suerte de emblema moral y religioso. Además, Bruno, en su idea de un universo infinito, pensó más a tono con la física relativista que heliocéntrica, que en un universo infinito el centro está en todas partes y en ninguna. Es la metafísica. Nadie antes
de él se había atrevido a mezclar las filosofías tan heterogéneas como la neoplatónica de Plotino, la aristotélica de Averroes y la epicúrea de Lucrecio. El resultado fue un intelectualismo materialista o un materialismo intelectualista, una materia que se diría más reflejo que una sombra del uno, y uno que por la ley de las vicisitudes o revoluciones alterna con la materia, congenia con ella en un espacio infinitamente dotado de vida. Es la teología. Bruno creía firmemente en la idea agustiniana del Dios que inhabita el alma humana, que tiene su templo en la conciencia del Dios que lo penetra todo, hasta el punto de confundirse con la naturaleza, aunque también da a entender que la trasciende. Piensa que las palabras de alabanza que los humanos pueden dirigir a ese Dios son como humo que nos oscurecen en vez de iluminárnoslo. Piensa que las palabras de alabanza que los humanos pueden dirigir a ese Dios son como humo que nos lo oscurecen en vez de iluminárnoslo. De suerte que lo más conveniente es proceder por la vía de las negaciones, como en la teología apofática o negativa del pseudo Dionisio. Es la moral con su reforma de las formas primeras de la moralidad, las virtudes y los vicios, a la que Bruno ve como si fueran constelaciones que sirven para iluminar y regular la conducta en la larga noche de la existencia. Es la religión con su proyecto egipcio de fundar una religión de mente y del cuerpo que se serviría del método mágico mnemónico a modo de ejercicios espirituales. La monadología, el atomismo, la combinatoria luliana, la teoría de las vicisitudes, he ahí otros tantos lemas de la filosofía bruniana que se podrían invocar como tema crucial, como cuestión clave de su pensamiento, pero en realidad no es necesario buscar el tema de su filosofía en sus especulaciones sobre el cosmos o sobre los principios de la realidad o sobre Dios, pues ese tema no se halla en sus teorías, sino que éstas reciben toda su fuerza de la cuestión decisiva, que como un tema musical se desarrolla en infinitas variables y siempre se percibe en el fondo del discurso bruniano. Se trata de una cuestión directamente relacionada con la vida humana, con el sentimiento que tenemos de nuestra vida, con la posibilidad que se nos ofrece de dirigirla, reformarla, reinventarla y a través de ella entender el mundo. Esa cuestión se llama imagen, se llama imaginación. La imagen no es en la filosofía bruniana un falso fantasma de la realidad, mera privación de seres, sino su manifestación, su expresión, su esplendor, que es la realidad del universo, sino la realidad correspondiente a la imagen y esplendor del uno. La realidad correspondiente a las imágenes y esplendores que se crean y recrean en y por la materia. Cuando Bruno materializa la idea o idealiza la materia, pues en
su filosofía, la sustancia es el lugar donde convergen y se confunden la materia y la forma ideal y la vida. Lo que hace el filósofo napolitano es presentarnos el universo, la realidad sustantiva del universo, como una imagen, como cuando la dignidad ontológica de la imagen consiste en que ella es el lugar donde se encuentran y comunican intelecto y materia, razón y sensación. Cuando Bruno plantea la reforma moral en la expulsión de la bestia triunfante, la entiende como una reforma que opera sobre las imágenes de las constelaciones y que es llevada a efecto por los dioses. Imágenes mitológicas de las facultades anímicas. Es una reforma de los cielos, es decir, del campo icónico de referencias existenciales del hombre, pues el cielo para Bruno es la imagen universal, el pantoformo. Cuando Bruno trata del amor, del heroico furor que impulsa al héroe a trascender su condición actual a fin de explorar los secretos del universo y del saber hasta llegar a una meta que sin embargo jamás podría alcanzar, su discurso es ante todo un comentario y una glosa filosófica en torno a las imágenes, y su héroe furioso es un ser que se mira en los espejos que le ofrecen las imágenes de la realidad en su anhelo de penetrar en un mundo cada vez más sintético y comprensivo, en el punto divino que armoniza los contrarios y así concentra toda la energía e inteligencia del universo. San Ignacio de Loyola, antes de Bruno, fue plenamente consciente de la importancia de las imágenes mentales y las composiciones de lugar. En suma, el ejercicio de la imaginación a la hora de orientar y modelar la vida psíquica y en consecuencia condicionar la afectividad y la conducta. Pero mientras que Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales extrae sus imágenes del repertorio de la vida y muerte de Cristo y de misterios del cristianismo como las postrimerías del alma, Bruno, en cambio, se recrea en las imágenes de la naturaleza y de los mitos paganos y egipcios, con su fuerte contenido mundano y racionalista. Pero el racionalismo con que Bruno maneja ese mundo imaginario no es un racionalismo precartesiano, sino más bien un racionalismo posmágico, que son obras como la expulsión de la bestia triunfante y de los heroicos furores, sino sistemas de imágenes diseñados y planeados con el objeto de instrumentar y vivificar un conjunto de contenidos conceptuales íntimamente relacionados con la dirección de la vida, como lo que justamente podríamos llamar filosofía práctica. No equivalen las elaboradas artes de la memoria de Bruno a sistemas constructivos de imágenes, a máquinas de imágenes mentales orgánicamente relacionadas con las peculiaridades de la vida individual en base de la reforma filosófica de Giordano Bruno. Destaca el infatigable esfuerzo una y otra vez reemprendido desde el comienzo hasta el final de su carrera por diseñar un sistema de recuerdos, por suministrar al individuo un conjunto bien ordenado y estructurado de imágenes mentales a fin de que aquel pueda reaccionar adecuadamente a las impresiones de la realidad. Estas son confusas e inestables. Hay en ellas una cierta proporción de ceguedad. La imagen acude a la llamada del filósofo a fin de darle luz, pues la imagen que atesora el recuerdo ha sido escogida
entre muchas otras posibles, ha sido examinada a la luz de la propia experiencia y también de las formas de la racionalidad. ¿Cuántas veces no hemos comprobado hasta qué punto nos resulta difícil percibir distintamente las palabras de un idioma que no conocemos? Pero cuando la aprendemos, ¿qué hacemos sino estampar en la memoria un conjunto de recuerdos o imágenes mentales que mediante un adecuado adiestramiento podemos aplicar rápidamente para recordarlas a las impresiones sonoras que nos llegan? No cabe duda de que es el recuerdo lo que nos permite oír y ver. Por sí misma, la impresión sería incapaz de evocar el recuerdo al que se asemeja. Como dice Bergson, la visión y la audición en bruto se limita a proporcionarnos puntos de referencias, a trazarnos un marco que rellenamos con recuerdos. Bruno ensayó una y otra vez esquemas compositivos de imágenes a los que llamó sellos, pues sabía que la plenitud de las tareas intelectuales y en consecuencia de la vida humana solo se logra si acertamos a conducir una representación a través de diferentes planos de conciencia en una interacción continua del recuerdo y el esquema de la imagen y el sello. De ahí que concediese tanta importancia a las ruedas combinatorias de Raimundo Lulio, a estos círculos rotatorios mediante los cuales podemos comparar e interaccionar las impresiones con los recuerdos, los datos con las imágenes. Hace unos años, permítaseme esta digresión. Hace unos años, permítaseme esta digresión, se puso de moda entre los jóvenes europeos el lema de la imaginación al poder. Huelga decir que con la mayoría de sus congéneres también ese lema, para decirlo francamente, era una bagatela, pues con la imaginación en el poder uno puede esperar igualmente la realización del paraíso en la tierra o la del infierno. Es sabido por lo demás que ciertos alardes imaginativos han sido de gran utilidad para el mantenimiento de las tiranías y que éstas han pretendido a menudo conseguir una forma de legitimación con la ayuda precisamente de esos despliegues de la imaginación y el espectáculo. Pero en realidad aquel lema estudiantil posiblemente no buscaba tanto propiciar o auspiciar la toma del poder por la imaginación. ¿Dónde habríamos de hallar a los imaginativos? ¿Acaso entre los que tan poco imaginativamente repetían el lema? ¿Cómo dar testimonio del poder de la imaginación? Lo curioso era que por aquellas fechas los mismos que proclamaban el mencionado lema lanzaban a los cuatro vientos apóstrofes contra una sociedad que hipnotizaba a los individuos mediante las imágenes y los fantasmas de su realidad convertida en sociedad espectáculo. No es posible entrar ahora a discutir la teoría de la sociedad espectáculo, ni tampoco las ramificaciones semánticas del lema de la rebeldía estudiantil de los años 60. En cualquier caso, ambas inquietudes eran expresión de una misma coincidencia: la importancia de la imaginación y las imágenes o las ficciones en la vida social, algo que George Sorel ya había percibido
con gran nitidez y muchos siglos antes, Platón, tanto en la República como sobre todo en las leyes. En la meditación de la técnica, sobre todo en los capítulos 3 y 8, Ortega y Gasset sugirió la hipótesis de que el hombre se distingue del animal no tanto por su inteligencia como por su memoria y sobre todo por su capacidad imaginativa. Hubo de ser una especie de enfermedad de la fantasía que convertía al hombre primitivo en un ser en trance casi perpetuo de éxtasis, lo que hizo posible que éste se replegara en sí mismo, se ensimismase, trazase un espacio interior en el que, protegido de las alteraciones que conlleva la vida en la naturaleza, pudiera jugar con las imágenes de las cosas, combinarlas y de este modo formar y reformar su idea de realidad, redescubrirse y redescubrir el mundo. No se explica bien por qué Ortega, que hizo girar la filosofía sobre el eje radical de la vida humana y que vio en la exacerbación de la fantasía el origen de lo humano, no prestó más atención al tema de la imaginación y más en concreto al de la importancia que poseen las imágenes mentales respecto a la vida. Pero esta reticencia no está del todo justificada. Basta abrir su obra más extensa y densa, la que ocupa un puesto central y señero en su producción filosófica, para decirlo con palabras de Paulino Carragorri, es decir, la idea del principio de Leibniz, que se publicarían después de muerto el filósofo madrileño, para comprobar que la imaginación desempeña un lugar central en su pensamiento. Ortega apunta en su obra la hipótesis de que la razón no es sino un modo entre muchos de funcionar la fantasía, y 2 páginas más adelante redondea dicha hipótesis afirmando que la única actividad originariamente inteligente es la sensación, sobre todo liberada en forma de imaginación. Resulta curioso constatar que Ortega invoca nombres y pasajes en los que también se había fijado Bruno. Por ejemplo, la idea tantas veces representada por Aristóteles de que la inteligencia no puede entender, no puede pensar sin imágenes, y aquel otro pasaje de Temistio, según el cual el entendimiento paciente, es decir, el entendimiento en su sentido más propio y controlable, vendría a ser una misma cosa que la imaginación. Bruno, con su característico entusiasmo, se aventuraría aún más, afirmando con Sinesio que el hombre, gracias a la imaginación, se transforma en Dios. Pero Giordano Bruno no se limitó a pensar que la teoría científica, para decirlo con palabras modernas, al igual que la poesía, pertenece al mundo irreal de lo fantástico, pues aparte de eso creía que la realidad se nos ofrece a través de la irrealidad. Aparte de eso creía que la realidad se nos ofrece a través de la irrealidad de la imaginación, que la realidad de las cosas es la que corresponde a las imágenes que tenemos de las cosas, y además acertó a diseñar sistemas de imágenes y sellos a fin de enseñar a componer en el psiquismo nuestras impresiones de la realidad a la manera como
se compone una música, es decir, con una notación musical que va referida no a sonidos sino a imágenes de tipo visual interno. Así como por medio de la imaginación el hombre se convierte en Dios, de la misma manera que la bestia que anida en el corazón del furioso heroico del amante sublime se convierte en una criatura celeste. No comentó a menudo Bruno el tema de las metamorfosis de los dioses, del transformismo divino. No refirió este gusto de los dioses por revestirse de imágenes corporales al principio de simpatía que vincula estrechamente lo ideal con lo corporal, lo divino con lo bestial. Ahí está la clave de la teoría de las vicisitudes bruniana y del elogio que el filósofo de Nola pone en boca de la diosa Isis en la expulsión de la bestia triunfante, de la antigua sabiduría egipcia que acertó a ver en las bestias signos vivos y reveladores de la divinidad. Por todo ello, bien se podría decir, siempre que entendamos apropiadamente el significado de las palabras, que uno de los lemas que mejor correspondería al mundo fisiológico de Giordano Bruno es aquel que lo describiera como las imágenes del furor y la bestia. Expulsión de la bestia triunfante. La concepción de la expulsión de la bestia triunfante refleja muy bien el tipo de pensamiento mágico y astrológico que Bruno vertió principalmente en sus tratados mnemónicos. Aunque el espacio es un tratado de virtudes y vicios, o mejor incluso un esbozo de filosofía moral, el encuadre dramático y alegórico que Bruno da a su obra le sirve para trascender lo que a primera vista no dejaría de ser un tratado más bien escolástico, entreverado de diálogos jocosos a la manera de Luciano de Samosata y Aretino. El plan o composición de la obra es probablemente, como enseguida veremos, lo más original, incluso lo más grandioso de la misma. Las imágenes mitológicas a las que continúa y sistemáticamente recurre Bruno en la expulsión funcionan de una parte como puntos de apoyo, como auxiliares sensibles, y de otra como imágenes que se funden en la visión pura y suprema de la realidad y del psiquismo. Bruno no ignoraba lo que San Agustín había dicho sobre el valor de los mitos y las fábulas profanas en De Civitate Dei, así como sobre la importancia de los antiguos poetas teólogos, y no ignoraba tampoco que en un pasaje de la Eneada tercera, Plotino se refiere a la veraz creación poética del universo como la obra del poeta creador. Pero no había dicho Boccaccio a propósito de Dante: poesía es ser teología mediante la reforma del espacio celeste, entiéndase del espacio celeste según lo adornaron y poblaron los mitos. Bruno significa, de hecho, la reforma de las constelaciones morales que regulan la vida humana. Los dioses que deliberan y discuten en esa forma representan a otras tantas facultades anímicas, entre las que descuellan el principio intelectual simbolizado por Júpiter o Jove, pues de esas
dos formas. Llama al Padre de los dioses y la sindéresis o luz de la conciencia que encarna Momo, Dios burlón y pronto a censurar las pretensiones de virtud con que se enmascara el vicio, y próximo por su ironía universal al en común Moriae de Erasmo, por su profetismo reformista y la utopía de Moro. Y también no hay que olvidarlo al Momus de G.B. Alberti. Algunas de las observaciones que I. Garín hace a propósito de la obra albertiana podrían aplicarse a la expulsión de Bruno. Bastante menos célebre que el famoso elogio de Erasmo, el Momus de Alberti llega a tocar muchas veces cuerdas profundas para culminar en una orgiástica exaltación del mito, imbuida de fuerza polémica contra los mitos religiosos, que entraña el reconocimiento de la validez mítica en la vida del hombre. Sin embargo, no se salva ninguna forma consagrada por la tradición más autorizada, ni la filosofía, salvo quizás la ironía de Sócrates, ni la religión sobre la que pesa esta frase de Caronte: si tuviese solo, me reiría de ella. En medio de tanta gente finjo respetarla. Si Momo siguiese con sus chanzas, no tardaría en llegar a la liquidación definitiva de los dioses. Por eso Alberti le hace callar con una curiosa invitación final a que se respeten los límites, invitación donde parecen sonar los ecos de Fatum et Fortuna. A continuación, Garín establece un interesante paralelismo entre el Momus de Alberti y la expulsión de Bruno. Esta liquidación de los dioses no tiene en Alberti el mismo carácter que en Bruno. El primero se mueve dentro de la ambigüedad de la ironía. El segundo exhibe tal confianza y entusiasmo que llega hasta la blasfemia, aunque más tarde restaure a su manera todos los dioses, todas las leyes, todas las seguridades, y quizás porque en el fondo es un rebelde arrepentido. La concepción de la expulsión de la bestia triunfante recuerda también el célebre episodio de la asamblea de los dioses en la Urania de Pontano. Allí es el Eterno quien reúne en el empíreo a las inteligencias motrices de las 7 esferas, los 7 numina de los planetas, junto con sus atributos zodiacales, a fin de que cooperen con la gran obra de la creación. Sin negar la originalidad de la expulsión, es preciso contemplar los aspectos astrológicos y mitológicos que tanto se destacan en la obra y que se encuentran dentro de una secular tradición que desde la antigüedad hasta el Renacimiento mantuvo vivo a través de toda la Edad Media el legado mitográfico y astrológico de los tiempos paganos, compleja temática que recibió un ejemplar tratamiento en la obra de Jan Sedgwick, Los dioses de la antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento.
En la expulsión, las constelaciones celestes representan, a causa del contenido mitológico al que alude su nombre o figura, a los vicios. Estos son las bestias. La bestia triunfante que los dioses examinan, reprueban y expulsan para que en el nuevo cielo, un cielo reformado, puedan ocupar tan elevados asientos las virtudes que, propiciadas por el autor, atienden tanto a la orientación de la inteligencia como a la regulación de la conducta en sus más variadas manifestaciones. Pero Bruno, como es típico en él, contrapesa la grandiosidad astronómica y el aparato celeste de su plan moral, con unos diálogos irónicos y a menudo irreverentes en los que advierte la influencia de los famosos diálogos de los dioses y de los muertos de Luciano de Samosata, los de Erasmo y Vives, y por supuesto la literatura satírica clásica de Horacio y Juvenal. Pero diríase que el aire festivo y especulativo de los diálogos brunianos, que tanto gusta de mezclar lo trivial con lo metafísico, hermanando las finuras de las academias con las groserías de las tabernas, anuncia ya por afición casi caravallesca a los contrastes el barroquismo de los nuevos tiempos. Esta doble tonalidad de la obra queda bien resumida en las dos últimas frases de los diálogos, cuando se despiden Sofía y Saulino, es decir, la sabiduría terrestre y su afortunado interlocutor, un oscuro personaje cuyo nombre saca el autor de su patria chica. Su madre natural de Nola se apellidaba Sabolino. Saulino dice: ahora yo también me voy a mi cena. A lo que Sofía apostilla: y yo me retiro a mis nocturnas contemplaciones. En la expulsión, tal vez más que en otras obras de Bruno, se evidencia que al filósofo nolano le gustaba sobremanera mezclar el ruido de las escudillas, el humo de los asados y el tintineo de los vasos de vino con el recogimiento nocturno y el luminoso silencio de la contemplación especulativa, los apetitos del alma vegetativa y los anhelos del alma intelectual. Ambos reciben su parte correspondiente en el festín. Aunque el plan de la obra ostenta un claro brillo metafísico de procedencia hermética y neoplatónica, y aunque su ejecución es a menudo humorística a la manera rabelaisiana, más que sutilmente cervantina, el grueso de la expulsión es un tratado de virtudes y vicios en línea con tantos otros que durante la Edad Media se escribieron siguiendo las huellas de las éticas de Aristóteles y el de Oficis de Cicerón. Cierto es que al hilo de las virtudes de los vicios, Bruno se desahoga en términos. Cierto es que al hilo de las virtudes y los vicios, Bruno se desahoga. El término es quizás demasiado débil contra las sectas protestantes, en particular el calvinismo, del que tuvo una experiencia muy poco grata en Ginebra, que se repetiría, pero esta vez frente al luteranismo en Wittenberg, la Iglesia Católica, que acabaría llevándole con todos los honores de un triunfo romano a la hoguera después de largos procesos de necia vanidad y despilfarro de los cortesanos que conoció de cerca desde su mirador de la embajada francesa en la corte de la reina Isabel de Inglaterra.
la huera pedantería de los filósofos y hombres de letras, cuyo ambiente frecuentó a lo largo de toda su vida y que se le hizo especialmente ostensible en la Universidad de Oxford. La hipocresía del clero, de la que Bruno tenía un conocimiento de primera mano por los muchos años que pasó encerrado en conventos, el viva la pepa del pueblo llano, la voracidad guerrera de los nuevos estados y la avaricia que en los galeones transportaban a nuevos mundos e islas recién descubiertas los mercaderes de la incipiente edad moderna. Bruno, que en ocasiones se vio a sí mismo como uno de esos mercurios redentores que de tiempo en tiempo manda la providencia a la tierra para que se reformen los hombres en sus hábitos y costumbres, se identifica en la expulsión más que con Mercurio, con Momo, el dios criticón, la sindéresis de su siglo, de cuyos dardos ni siquiera se liberaban las sagradas escrituras, ni el Mesías anunciado por los profetas. No sin motivo, en la larga resolución afirmada por 9 cardenales que le leyeron el 8 de febrero de 1600, es decir, unos días antes de su muerte en la hoguera, se dice: fuiste denunciado porque en Inglaterra se te juzgó ateo y compusiste una obra sobre una triunfante bestia. No fueron pocos los que creyeron reconocer, bastante ligeramente por cierto, en los miembros de esta bestia apocalíptica los rasgos de la Iglesia de Cristo. De poco sirvió pues al autor que en la epístola dedicatoria de la obra dijese: aquí Giordano habla de una manera vulgar, designa las cosas libremente, llama al pan pan, al vino vino, y que poco después añadiese: considere después que estos son diálogos en los que hay interlocutores diferentes, que hacen sus propios discursos, o que negase haber escrito esta obra de una manera asertiva. De poco le sirvió proclamar precautoriamente: protesto y certifico que, por lo que a mí respecta, apruebo aquello que comúnmente he juzgado digno de ser aprobado por todos los sabios y buenos, y repruebo junto con los mismos lo contrario. Los buenos y sabios funcionarios de la época interpretaron la obra de otro modo. La crítica contra lo que tenía por más sagrado no era tan encubierta y disimulada como para que el lector de la expulsión no adivinase las intenciones de los personajes con los que ingenua o temerariamente se enmascara al filósofo napolitano. A principios del siglo XVI, una obra como La Expulsión podría haber sido apadrinada incluso por un cardenal, pero a finales del siglo las cosas habían cambiado con el Concilio de Trento y en el encono creciente de las disputas y guerras de religión. Al mismo tiempo, Bruno, entre vicio y vicio y entre virtud y virtud, mientras parece perderse navegando por las estrellas y los catasterismi del pseudo Eratóstenes, va introduciendo su filosofía de un universo infinito con mundos innumerables que pueden estar habitados por criaturas igualmente o mejores que las humanas. Su religión interior de la mente, conectada con su culto a la naturaleza, su egipcianismo de procedencia hermética que pone en boca de la diosa Isis y que va en perjurio
y que va en perjuicio de las escrituras hebreas, las cuales, según el Nolano, se inspiraron en su doctrina de la armonía de los contrarios que había tomado del cardenal de Cusa y, en fin, una buena parte de su sistema filosófico. Con todo, la expulsión, a pesar de ser su obra italiana más larga, dista mucho de ser una obra literaria perfecta. Bruno reconoce que se trata solo de un esbozo, y el lector tiene la impresión de que en el último diálogo el trajín moral y mitológico de las estrellas va demasiado deprisa, con una precipitación cuyo ritmo el autor se esfuerza, no siempre con éxito, por controlar. En la epístola introductoria se lee: estos 3 diálogos han sido redactados y desarrollados solamente como material y argumento de una obra futura, porque teniendo yo la intención de tratar sobre filosofía moral según la luz interior que en mí ha irradiado e irradia el divino sol intelectual, paréceme conveniente antes de nada adelantar ciertos preludios a semejanza de los músicos, esbozar ciertas ocultas líneas y sombras como los pintores. Bruno se limita, por tanto, a colocar numerada y ordenadamente todas las formas primeras de la moralidad, que son las virtudes y los vicios, de suerte que veréis introducido en la presente obra a un Júpiter arrepentido, cuyo cielo estaba lleno hasta el colmo de tantas bestias como vicios, según las formas de las 48 famosas imágenes de las constelaciones. Un Júpiter que ahora hace consultas para expulsarlas del cielo, destinando para ellas en su mayoría ciertas regiones de la tierra y haciendo que las reemplacen en esas mismas estancias las virtudes durante tanto tiempo expulsadas y tan indignamente dispersadas. El filósofo nunca llegaría a cumplir su promesa de redactar una obra moral definitiva. Sin embargo, en el libro segundo de su último y más completo tratado mnemónico de Imaginum Signorum et Idearum Compositione, el autor emplea el esquema astrológico moral de la expulsión para reformar la mente mediante la práctica de la mnemónica bruniana. Ciertamente ese libro no es tanto el desarrollo filosófico de los diálogos italianos como una aplicación mágico-mnemónica que más adelante nos permitirá ver el diseño de la expulsión bajo una nueva luz. Muchas de las características o defectos, para decirlo abiertamente, del estilo bruniano pueden atribuirse a las inquietas, apremiantes condiciones en que hubo de escribir su obra. Parece imposible que en tan pocos años y en medio de tantos desplazamientos y dificultades de toda especie, Bruno encontrase tiempo para escribir una obra tan vasta y variada como la suya. No son infrecuentes los descuidos estilísticos y su fraseología se pierde a veces en meandros que hacen de sus frases un tejido oscuro y alambicado, cuando no embrollado. Es sabido que Bruno dictó algunas de sus obras. Su último amanuense fue el alemán Bessler. A estas circunstancias puede deberse el tono conversacional de algunas partes de su obra filosófica, así como sus digresiones y sus frases en forma de acumulación. Las sucesivas imágenes que aparecen en sus frecuentes y a menudo pasmosas enumeraciones, como por ejemplo al comienzo de los heroicos furores, nos hace pensar
en las mañas de un bien adiestrado artista de la memoria, pero el autor suele encontrar la manera de dar fuerza y nervio, color y relieve a su exposición. Probablemente Bruno no tuvo tiempo ni calma para someter sus escritos a detenidas revisiones, pero eso mismo les confiere particularmente a sus diálogos italianos una frescura y una franqueza que compensan los defectos. En cualquier caso, en opinión del filósofo de Nola, la gramática y el estilo literario se convierten en pedantería si no sirven como instrumentos para otras funciones más serias. Retórico a fuer de buen disputador, rápido en el drenaje de argumentos, a fuer de experto en el arte de la memoria y de docto conocedor de la filosofía escolástica, disperso en razón de sentirse con tantas cosas que decir y con tan poco tiempo para decirlas, exuberante siempre y lleno de nervios, audaz e incluso provocativo y temerario. Así es el estilo filosófico de Bruno, porque así fue Bruno y así fue la inquieta vida, para decirlo con sus propias palabras, tomadas del encabezamiento de la Explicatio Triginta Singilorum de este Filoteo Giordano Bruno Nolano, doctor de la más elaborada teología, profesor de la más pura e inocua filosofía, conocido en las principales academias de Europa, aprobado y honrosamente acogido como filósofo en ninguna parte extranjero, salvo entre los bárbaros y los innobles, despertador de almas dormitantes, domador de la ignorancia presuntuosa y recalcitrante, que en todos sus actos proclama una filantropía universal. El diseño de la expulsión de la bestia triunfante. ¿Por qué sitúa Bruno su reforma moral en los cielos? Era costumbre en los círculos herméticos y neoplatónicos del Renacimiento, así en Ficino Pico de la Mirandola, Agripa, Patrici, dividir el universo en tres grandes zonas o mundos: el arquetípico, supracelestial o divino, el matemático o celeste y el natural o físico. El mundo celeste, por participar de los dos extremos, se suponía que actuaba como intermediario entre la esfera divina y la natural. Bruno expone a menudo esta doctrina. Por otro lado, ya Pico de la Mirandola, en su famosa Oratio de Dignitate Hominis, considera que el hombre es un ser intermediario de las criaturas, familiar de los seres superiores, rey de los inferiores, intersticio entre la estable edad y el tiempo fluyente, y como dicen los persas, cópula y cual himeneo del mundo. En razón de esa visión acerca del puesto del hombre en el cosmos, era consecuente que Bruno llegase a discernir en la bóveda celeste una especie de emblema del ser humano. Aún más, Bruno, como antes Ficino, creía que el gobierno de las cosas de este mundo deriva o depende de los astros, de suerte que una acertada recomposición de los caracteres astrales es un paso previo a toda reforma de los caracteres humanos. Sugiere Francis Yates
en Giordano Bruno y la tradición hermética que la idea de la reforma del cielo como reforma de la mente se la pudo inspirar a Bruno la lectura de un tratado hermético recogido en la antología de Estobeo. Dicho tratado, conocido con el nombre de Core Cosmu, es decir, hija o virgen del mundo, fue traducido por Patrici con el título de Minerva Mundi. En él aparecen tres personajes de la expulsión: Isis, Sofía y Momo. En él también hay un concilio de dioses en el que estos deciden verificar una nueva ordenación de las imágenes celestes, ya que de estas, por simpatía cósmica, dependen las cosas del mundo inferior. Yates señala asimismo que en este texto hay una vena de desparpajo lucianesco que es a su vez muy abundante y notable en la expulsión. Así pues, como dice Bruno en la epístola introductoria, el firmamento viene a ser el punto de partida y sujeto de nuestro trabajo. Júpiter, que arrepentido de sus anteriores devaneos, es el protagonista de la reforma celeste, representa a cada uno de nosotros. Como paradigma del hombre, pues, los dioses no son, en el pensamiento de Bruno, más que paradigmas humanos. Júpiter también está sometido a la mutación y el cambio, ya que no es más que un símbolo de el alma, el hombre, mientras se halla en esta fluctuante materia. Este mismo Júpiter, dice Bruno a continuación, es presentado cual gobernador y motor del cielo para dar a entender cómo en todo hombre, como en cada individuo, se contempla un mundo, un universo donde mediante el gobernador Júpiter se significa la luz intelectual que dispensa y gobierna en él, es decir, el mundo, y que distribuye en esa admirable arquitectura los órdenes y asientos de las virtudes y los vicios, para celebrar el concilio en el que los dioses procederán a modificar el valor de unas constelaciones cuyos nombres, figuras y brillos eternos les están acusando de sus poco ejemplares vidas y aventuras. Júpiter escoge una fiesta, la del Gigantomaquia, que forzosamente tenía que excitar la imaginación y la memoria de los celícolas. Pues en la fiesta de la Gigantomaquia se evoca la lucha entre los dioses olímpicos de la luz y los de la desmesura, y el Tártaro, lucha que simboliza adecuadamente la guerra continua y sin tregua que tiene trabada el alma contra los vicios y los afectos desordenados. A pesar de su grandeza, Júpiter, como otro lado, sabía muy bien el Prometeo encadenado de Esquilo. A pesar de su grandeza, Júpiter, como por otro lado, sabía muy bien el Prometeo encadenado de Esquilo, está sujeto a la mutación, a esas vicisitudes de las que tantas veces hablará Bruno, a causa de las cuales todo el mundo sube y baja en ciclos sucesivos. Bruno había leído posiblemente en el De Fato de Libero Arbitrio et de Praedestinatione de Pomponazzi una proposición que él mismo podría haber suscrito. Aquel que en otro tiempo ha sido mendigo será rey y señor en ocasión venidera. Ciudades y países que fueron grandes y poderosos se transforman luego en pequeños y débiles, tanto que parece todo un juego de los dioses. Ludus Deorum
Por ello dice Platón que siendo el hombre un milagro de la naturaleza, miraculum in natura, no sabía si Dios lo había hecho en serio o en broma, ludo en serio. Ya Platón en las leyes había dicho que por esa razón lo mejor que puede hacer el hombre en esta vida es jugar los más bellos juegos. Momo, interlocutor principal de Júpiter en la asamblea de los dioses, representa la luz de la conciencia, el sentido del discernimiento, al que no escapa la especiosidad con que el vicio promueve o reivindica su propia dignidad. Para emplear el término escolástico preferido de Bruno, Momo es la sindéresis, es decir, cierta luz que se asienta en el observatorio, gavia o puente de popa de nuestra alma, y que sirve sin duda para que la nave humana navegue con rumbo cierto y no tropiece en escollos que podrían hacerla naufragar. La reforma de los cielos es una reforma de carácter solar, de eminente claridad. Por ello Júpiter decide efectuarla a la hora del mediodía, esto es, cuando menos nos ultraja el hostil error y cuando más nos favorece la amiga verdad, en el hito del más fúlgido intervalo, al igual que los planetas del sistema copernicano que Bruno había hecho suyo. Las virtudes que se exaltan en la expulsión habrían de girar en torno al sol inteligencial o noético, de acuerdo con un orden divino que no podrían tener si diesen vueltas alrededor de las miserias de la tierra. Los dioses que asisten al concilio representan las diferentes facultades del alma. Todas deben contribuir a la reforma interior. Bruno dice expresamente, las virtudes y potencias del alma acuden a secundar la obra y el acto de todo cuanto por justo, bueno y verdadero define la luz eficiente, es decir, Júpiter, la cual endereza el sentido, el intelecto, el discurso, la memoria, el amor, la facultad concupiscible, la irascible, la sindéresis, la elección de la voluntad, facultades significativas por Mercurio, Palas, Diana, Cupido, Venus, Marte, Momo, Júpiter y otros númenes. El trasfondo astrológico permite a Bruno descubrir el topos ideal donde se dan la mano el imperativo de sistematización racional propio de la ciencia griega y los mitos heredados del Oriente, el cual donde se conjugan la lógica y la magia, la matemática y la mitología en suma, para decirlo con Garín, Atenas y Alejandría. El autor de La expulsión del libro segundo del Imaginarium no hace por otro lado sino sumarse a una vieja tradición renovada en el Renacimiento que creía en el engarce e interdependencia de las configuraciones celestes y las fuerzas psíquicas. Diríase que la obra de Bruno responde a dos instancias. La una podría ejemplificar una frase de Flavio Mitrídates, que se encuentra en la presentación al duque Federico de Urbino de la versión árabe de un tratado sobre las imágenes celestes, Ali Imaginabus Celestibus.
Esta es la ciencia divina que hace felices a los hombres y que les enseña a aparecer dioses entre los mortales. Habla con las estrellas y, si es lícito decirlo, gobierna con Dios todo lo que hay en el mundo. La otra se halla en las diputaciones de Pico de la Mirandola, donde se dice que el manto del cielo de los astrólogos está bordado de efigies monstruosas y no de efigies celestes. Las estrellas se han transformado en animales y todo el cielo está lleno de fábulas. En una época de exaltación astrológica como la renacentista, Bruno se sirve de los astros como, por otro lado, de las imágenes de los dioses, a causa de la importancia que atribuye a las imágenes y a las fábulas en la conformación y reformación del psiquismo, así como a los sistemas de orden y racionalidad natural que en los astros y sus movimientos pueden contemplarse. La magia astrológica de Bruno, como demostrará ampliamente en sus tratados mnemónicos, pasa por las imágenes, la imaginación y el poder que ésta tiene para condicionar el psiquismo, lo que ya había anticipado claramente Marsilio Ficino en sus Libri de Vita. Esa magia astrológica de nuestro filósofo es como la del Zodiaco Vitae de Palingenio, poesía ante todo y su cielo una zona arquetípica de belleza superior, o como sugiere Alexandre Coiré a propósito del Zodíacos, un poema típicamente renacentista lleno de metafísica platónica y de mitología pagana, profundamente influido por la renovación del platonismo y el neoplatonismo del siglo XV a la manera de Ficino. Ahora bien, la belleza que descubre Bruno en esas imágenes no está destinada a la pura contemplación, sino a través de ella a ejercer una influencia efectiva sobre el alma, la moral y la conducta. La meta de Bruno es principalmente una reforma moral y religiosa que se habrá de servir de las técnicas de la imaginación que expuso en sus sistemas mnemónicos y que los tipos de orden que puede suministrar la matemática. De ahí que en la expulsión exclame: si así, oh dioses, habla Júpiter, purificamos nuestra habitación, si así renovamos nuestro cielo, nuevas serán las constelaciones e influencias, nuevas las improntas, nuevas las fortunas, pues de este mundo superior depende todo y de causas contrarias dependen los contrarios efectos. Oh felices, oh verdaderamente afortunados de nosotros si constituimos una buena colonia con nuestra alma y pensamiento. Fijémonos en esta última frase. Aquí hacemos un punto y continuaremos para terminar esta obra más adelante.